Sí, doctor, se escucha. Buen día. Buenos días. ¿Podemos empezar? Bueno, jóvenes, hoy día vamos a repasar este tema, que es paludismo. Como ustedes deben conocer, recordar en realidad, esta patología es de distribución universal, fundamentalmente afecta a aquellas regiones territoriales donde son de clima cálido y húmedo. En consecuencia, esto es más frecuente en el continente, dentro del área de influencia de esta patología, a los países afectados, a las regiones afectadas por esta, están comprendidos el continente africano, el continente asiático, parte de Norteamérica, Sudamérica. Sin embargo, más del 50-70% de los casos de paludismo en el mundo se producen en la región geográfica comprendida eh, que se encuentra por debajo de la línea del Sahara, del desierto del Sahara, es decir, en el continente africano, o región sahariana también que se llama. Hasta el año pasado se tienen últimos datos que aproximadamente se presentaron por año, ¿no es cierto?, 229 millones de casos nuevos por año, ¿no es cierto? Y de estos aproximadamente llegaron a fallecer 409.000 pacientes. De estos 409.000, no aquí en la fotografía dice 409 millones, 409 millones, pero este es un dato malo. No es 409.000 pacientes, o sea, casi medio millón de habitantes, fallecieron por malaria. De estos aproximadamente el 94%, ¿no es cierto?, el 94% se produjeron en el continente africano, particularmente en la región subsahariana, es decir, en la parte inferior del mapa, ¿no es cierto?, que está por debajo del desierto del Sahara. Ahora, de toda esa mortalidad, de estos 409.000 habitantes fallecidos por paludismo, aproximadamente el 67%, es decir, una cantidad equivalente a 274.000 personas fallecieron. Este grupo de personas estaban comprendidas, son menores de 5 años. Es decir, para resumir que la mayor incidencia y prevalencia de acuerdo al grupo etario más afectado es la población menor de 5 años. Esto es un hecho importante, ¿no es cierto? Es un cambio epidemiológico en la enfermedad. Porque antes teníamos que el paludismo afectaba más frecuentemente a los grupos etarios comprendidos en edad productiva, ¿no? Ahora, en Bolivia, en nuestro país, las regiones más afectadas por el paludismo, o donde se presentan los casos de paludismo, ¿no es cierto?, y más afectadas por el paludismo, son precisamente toda esta zona pintada, coloreada de rosado. Las zonas de mayor incidencia son aquellas zonas que ustedes pueden ver pintadas de color café. Ahora, de esto vemos que
entre las zonas más afectadas, con más alta incidencia y prevalencia de malaria, están precisamente la zona más pantanosa de Bolivia, que es la zona del Pantanal boliviano, ¿no es cierto? Entre otras zonas podemos citar el norte de La Paz, ¿no es cierto? El Beni, ¿no es cierto? Y el Chapare, la región del Chaco cruceño, que en frontera con la vecina del Paraguay, ¿no es cierto? Entre las zonas con mayor incidencia de violencia. Sin embargo, de este cuadro podemos resumir que aproximadamente más del 60% de la población del territorio boliviano, ¿cierto? Existe la circulación del vector y del agente etiológico de la enfermedad, y los casos clínicos afectan una gran parte del territorio boliviano, aproximadamente al 60%. Entonces, es una enfermedad que debemos tratar y que debemos ser muy hábiles en la pesquisa y el diagnóstico y tratamiento oportuno de esta patología. Desde ese cuadro podemos ver, ¿no es cierto?, que también prácticamente la zona andina de Bolivia no está afectada por esta enfermedad. Cuando encontramos o llegamos a diagnosticar, ¿no es cierto?, casos de paludismo en la zona andina de nuestra república, podemos asumir de que se tratan de casos importados, ¿no es cierto?, de casos importados, esto gracias debido a la migración poblacional que se tiene, ¿no? Por ejemplo, habitualmente del norte de Potosí, ¿no es cierto?, asisten, ¿no es cierto?, por motivos laborales a la zona de Santa Cruz, el Beni, ¿no es cierto?, a trabajar en la zafra, y es en aquel momento en que pueden de residencia habitual se puede desarrollar todo el cuadro patológico. Es decir, cuando encontramos paludismo en la zona andina, se puede tratar de, sí, se puede haber paludismo, sí, pero paludismo importado, ¿no?, de otras regiones, ¿no? ¿Qué otros nombres recibe? ¿Cuál es la sinonimia de la, de la enfermedad? Miren, es muy interesante. Muchas veces, más de una vez, en la práctica clínica médica, ¿no es cierto?, hemos visto que el paciente, hemos tenido evidencia de que el paciente o los familiares asisten con el paciente, ¿no es cierto?, y dicen, ¿por qué le estás trayendo a tu esposo, hijo, o a tu esposo, ¿no? Y ya los pacientes le dicen, está con chuchu, y chuchu quiere decir temblor, ¿no es cierto? Entonces, y ellos ya vienen con el diagnóstico. Entonces, es un sinónimo en el vocablo o en el lenguaje quechua, ¿no es cierto?, en el idioma quechua, chuchu equivale a paludismo, quiere decir temblor, castañeteo de dientes, ¿no? En otro nombre, otro que recibe el paludismo o malaria, ¿no es cierto?, o fiebre amarilla, ¿no es cierto?, es fiebre palustre, ¿no? Ahora, ¿qué es en sí el paludismo? Es una enfermedad de etiología parasitaria aguda, ¿no es cierto?, que es producida por un parásito, valga la redundancia, que es el plasmodium. El plasmodium, ¿no es cierto?, que infecta al vector, al transmisor de la enfermedad, ¿no es cierto?, que es el mosquito Anopheles hembra, ya que el macho no es el que transmite la enfermedad, y tiende a una evolución crónica y se caracteriza fundamentalmente por fiebre, anemia y visceromegalia. Visceromegalia nos referimos a que sí produce hepatomegalia y esplenomegalia. Para que se produzca, se desarrolle la enfermedad, es necesario, ¿no es cierto?, es fundamental, ¿no es cierto?, que exista, ¿no es cierto?, que estén presentes tanto el agente etiológico de la enfermedad, es decir, el plasmodium, tiene que estar presente el vector, ¿no es cierto?, que es el mosquito Anopheles hembra, y el huésped y reservorio de la enfermedad. Ya. Ahora, hablemos del plasmodium. El plasmodium es un protozoario, es intracelular, es unicelular, no desarrolla formas de resistencia. De estos aproximadamente se llegan a conocer 175 especies, de las cuales solamente 5 llegan a producir enfermedad en el hombre. De estos 5, 4 son los que afectan especialmente a la raza humana, ¿no? Este plasmodium se caracteriza porque
durante su vida, o sea, su ciclo vital, ¿no es cierto?, lo desarrolla tanto en el huésped como en el reservorio de la enfermedad. Es decir, tanto se desarrolla en el hombre como en el vector de la enfermedad, es decir, en el, en el mosquito Anopheles hembra. Y en el hombre se reproduce, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de la vía asexuada. Y en el mosquito se reproduce a través de la vía sexual, ¿no es cierto?, de la vía sexual. Ahora, este, este plasmodium, ¿no es cierto?, tiene como reservorio y huésped definitivo, ¿no es cierto?, huésped definitivo al hombre y como reservorio a los artrópodos, ¿no es cierto?, es decir, al plasmodium, al mosquito Anopheles hembra. De este plasmodium, de las 5 especies que afectan a seres vivos, ¿no es cierto?, 4 son los que afectan fundamentalmente a la especie humana, a la raza humana. Entonces tenemos al Plasmodium vivax, que es el que produce la fiebre, el paludismo o fiebre terciana benigna, ¿no es cierto?, donde se caracteriza porque el acceso palúdico está compuesto por escalofríos, fiebre intensa, hiperhidrosis, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Por estos elementos químicos es que está compuesto el acceso palúdico, y este acceso palúdico se presenta cada tercer día. De estos tenemos el Plasmodium falciparum, el Plasmodium falciparum como otra especie, ¿no es cierto?, que produce la fiebre terciana maligna, donde el acceso palúdico, ¿no es cierto?, afecta también cada tercer día. Luego tenemos el Plasmodium malaria, ¿no es cierto?, o fiebre cuartana, donde el acceso palúdico se presenta cada cuarto día. Y finalmente es el Plasmodium ovale, que produce o genera la fiebre benigna o africana, ¿no es cierto?, donde el acceso palúdico se presenta cada tercer día. De estas 4 especies que afectan a la raza humana, a la especie humana, ¿no es cierto?, el que afecta fundamentalmente a nivel mundial el más frecuente es el Plasmodium falciparum. Y en nuestra región, en Sudamérica, ¿no es cierto?, el plasmodium más frecuentemente comprometido con la etiología del paludismo, ¿no es cierto?, con la producción del paludismo, es el Plasmodium falciparum, ¿no es cierto? Y luego tenemos al Plasmodium vivax. Y en Bolivia, el principal agente etiológico del paludismo, ¿no es cierto?, el principal agente etiológico del paludismo es el Plasmodium falciparum, ¿no es cierto?, es decir, la fiebre terciana maligna. Ahora, ¿cuál es el vector? El otro elemento importante para que se produzca la enfermedad, para que se desarrolle la enfermedad, es el vector. Aquí tenemos el vector, ¿cuál es? Hemos dicho, es un artrópodo, es un que mora generalmente o tiene su hábitat en climas cálidos, templados y húmedos, fundamentalmente, ¿no? Ahora, este es de distribución universal, pero comprende fundamentalmente a esas regiones cálidas, tropicales y húmedas, ¿no? De estas se conocen aproximadamente 465 especies, de las cuales 65 especies son las que más frecuentemente están relacionadas, ¿no es cierto?, con la transmisión de la enfermedad. Este vector, ¿no es cierto?, durante su ciclo de vida pasa por 4 estadios sucesivos para llegar a la madurez y poder ser un vector hábil, ¿no es cierto?, o tener la capacidad de transmitir la enfermedad. Es decir, primero padecer él, tener al plasmodium en su organismo, ¿no es cierto?, y poder madurarlo, reproducirlo sexualmente, ¿no es cierto?, y poder transmitir la enfermedad. Pasa por 4 estadios. ¿Cuáles son esos estadios? Primero es el estadio de huevo, luego el de estadio larva, pupa y finalmente el adulto. Cada mosquito Anopheles hembra, que es el único el que transmite la enfermedad, ¿no es cierto?, se caracteriza porque además es hematófago y de hábito diurno. Es decir, a diferencia de lo que sucedía con el vector del Trypanosoma cruzi, ¿no es cierto?, que era de hábito nocturno, este es de hábito diurno, es decir, la picadura produce generalmente durante el día, generalmente
a la hora, entre las 5 y 6 de la tarde, cuando se sucede el ocaso del día, ¿no? Un mosquito o Anopheles hembra generalmente deposita entre 150 a 200 huevos por oviposición. De estos, ¿no es cierto?, en el transcurso de 2 a 3 días, ¿no es cierto?, pasa a un estadio de larva, luego a un estadio de pupa, ¿no es cierto?, llegando a un estadio de mosquito Anopheles hembra, ¿no es cierto?, adulta en un lapso de 10 a 14 días, donde está capacitado, ¿no es cierto?, de sobrevivir por sí mismo, y al picar, ¿no es cierto?, al agredir por picadura a un reservorio, ¿no es cierto?, o un huésped, ¿no es cierto?, al que sea portador del plasmodium, se contamina, ¿no es cierto?, con el plasmodium y pasa a través del sistema digestivo del vector, ¿no es cierto?, llega al intestino anterior y luego al intestino posterior, ¿no es cierto?, donde madura, donde se va a reproducir. Y finalmente, al volver a picar a otra víctima, o sea, al huésped, ¿no es cierto?, a través de su sistema digestivo, ¿no es cierto?, va a depositar un plasmodium en el momento de la picadura, ¿no es cierto?, en el momento de la picadura, a través del jugo salival que deposita. Es decir, no deposita el plasmodium en la materia fecal, sino en la saliva que él deposita al momento de picar, ¿no es cierto?, a su víctima, ¿no? Este es un vector eminentemente hematófago, es decir, solamente se alimenta de sangre, ¿no es cierto? Tiene una vida aproximadamente que dura de 7 a 14 días, ¿no es cierto? Y cada oviposición puede realizar, mosquito no hembra puede realizar cada 2 tercer día una oviposición nueva, ¿no es cierto? O sea, el desove de los huevos. Este vector, como ustedes verán, tiene en su constitución una cabeza, tórax, ¿no es cierto?, de donde emanan 3 pares de patas, ¿no es cierto?, y 2 antenas, ¿no es cierto?, que emanan de la cabeza del vector, y un abdomen, ¿no? Un abdomen que se divide en tubo digestivo anterior y posterior, donde cursa todo su ciclo evolutivo en el parásito, el plasmodium. La transmisión. ¿Cuáles son las vías de transmisión del paludismo? También podemos clasificar en una transmisión de tipo vectorial y otra de tipo no vectorial. Sin embargo, debemos indicar enfáticamente que la principal vía de transmisión de la enfermedad es la vía vectorial, es decir, a través de la picadura del mosquito Anopheles hembra, que generalmente se produce durante el día y más frecuentemente durante el ocaso, es decir, por la tarde, a partir de las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Es la transmisión vectorial. Ahora, también existen otras formas de transmisión, menos frecuentes. La transmisión, el contagio de la enfermedad a través de transmisión sanguínea de sangre no segura o sangre contaminada, ¿no es cierto? Entonces, eh, era muy frecuente en hasta la década del 90, ¿no es cierto? Actualmente, como se transfunde, ustedes recordarán, sangre segura, ¿no es cierto? Es decir, eritrocitos, glóbulos blancos, plaquetas lavadas, ¿no es cierto?, de donadores previamente analizados, ¿no es cierto? O sea, donde se realiza el tamizaje de enfermedades transmisibles al donador, ¿no es cierto? Entonces, y además que se transfunden sangre segura, entonces no existe. Aquella forma de transmisión es rara, es excepcional, ¿no? Y la forma de transmisión vectorial, ¿no? Es decir, una embarazada que radique en una zona endémica sí puede transmitir en forma congénita hacia el producto de la gestación, ¿no es cierto?, de paludismo, ¿no es cierto? Y lo hace en forma vertical. Entonces, a diferencia, ¿no es cierto?, o sea, a través de la vía transplacentaria. A diferencia de que en el Chagas, por ejemplo, puede haber la vía a través de la vía conatal o a través de la lactancia materna. No, aquí la transmisión se hace en forma vertical, ¿no? A través de la vía de la circulación materno-fetal, o sea, la circulación transplacentaria. Formas clínicas del, del paludismo. Básicamente hemos dicho que es una enfermedad aguda, pero que tiene tendencia a evolucionar en forma crónica. Entonces, consiguientemente vamos a hablar de dos formas clínicas, ¿no es cierto?, la aguda y la crónica. A lo que nos vamos a enfocar repasando hoy el tema es a la forma de transmisión, a la forma clínica aguda. ¿De qué depende si un cuadro clínico
un paludismo que sea agudo o crónico. Depende fundamentalmente, ¿no es cierto?, de la especie del parásito. Por ejemplo, tenemos que el paludismo generado, producido, ¿no es cierto?, o cuyo agente etiológico sea el falciparum ovale, ¿no es cierto?, siempre tiende a la cronicidad de la enfermedad, ¿no es cierto? En cambio, el falciparum vivax es el que tiende siempre, evoluciona generalmente con cuadros clínicos agudos, ¿no? Agudos y igual con el Plasmodium falciparum. También depende del estado inmunológico del paciente, ¿no es cierto? Del estado inmunológico. ¿Qué quiere decir? Que las formas agudas y severas, o sea, puede haber formas leves, moderadas y severas dependiendo del grado de parasitemia, o sea, del número de parásitos que existen por ml de sangre en el huésped. Se puede clasificar también el paludismo en leve, moderado y severo. Y los pacientes inmunodeprimidos generalmente tienden a desarrollar formas moderadas o severas de paludismo, al igual que los pacientes inmunodeprimidos siempre tienen tendencia a desarrollar formas crónicas de paludismo, ya sea por reinfección endógena o por reinfección exógena. Es decir, una misma persona, ¿no es cierto?, puede enfermar, puede llegar a padecer paludismo más de una vez, ¿no es cierto?, porque puede llegar a reinfectarse endógenamente gracias a la inmunodeficiencia en algún momento o en el transcurso de su vida de un inmunodeprimido, ¿no? O puede reinfectarse exógenamente, es decir, a través de una nueva agresión de un mosquito anófeles contaminado por el plasmodium. Ahora, es decir, el paciente, si ha sido contagiado por vía materno-fetal a través de la circulación placentaria o transplacentaria, ¿no es cierto?, pueden nacer ya con anticuerpos contra el paludismo. Estos anticuerpos llegan a desaparecer en el lapso de los próximos 6 meses posteriores al parto. Es decir, puede haber una inmunidad, una inmunidad adquirida. Esta inmunidad adquirida, ¿no es cierto?, esta inmunidad adquirida es transitoria y es parcial, no es total, ¿no es cierto? Es decir, si el paciente no vuelve a tener contacto con un plasmodium, ¿cierto?, esa inmunidad se pierde. Ahora, inmunidad natural también existe, sí. Se ha visto que los pacientes que tienen trepanocitos, ¿no es cierto?, o esferocitos, ¿no es cierto?, tienen menor probabilidad de llegar a padecer la enfermedad. También, igual, aquellas personas que son portadores de un patrón, como es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no es cierto?, también tienen menos tendencia, o son menos afectados por el plasmodium, o sea, tienen menor probabilidad de enfermar por paludismo, ¿no? O sea, entre la inmunidad adquirida, ¿no?, genética, congénita, ¿no?, y la inmunidad adquirida que se adquiere cuando uno se expone o es agredido por el vector, ¿no es cierto?, de la enfermedad y que ha sido contaminado con plasmodium. ¿Cuáles son los síntomas de la malaria? Está compuesto fundamentalmente por el acceso palúdico. Y el acceso palúdico está compuesto, como les decía, por, primero, escalofríos, seguido de fiebre y una hiperhidrosis, o sea, sudoración, hiperhidrosis profusa, intensa. Los escalofríos suelen presentarse, ¿no es cierto?, generalmente dependiendo a la agente etiológico cada tercer día, como en el caso del Plasmodium falciparum, que es el que más frecuentemente está relacionado con la producción, con la generación, con el desarrollo de la enfermedad en esta región, ¿no es cierto?, cada tercer día. Generalmente se presenta casi a la misma hora, ¿no es cierto? Los escalofríos vienen acompañados de castañeteo de dientes, que es lo que llaman nuestros comunarios como chuchu, ¿no? Puede durar de hasta unos 15 minutos o prolongarse inclusive por 1 hora hasta 2 horas, ¿no? Luego viene, ¿no es cierto?, es seguido, ¿no es cierto?, por la presentación de la fiebre, que suele cursar generalmente los 40, 41, hasta 42 grados, ¿no?, donde el paciente empieza inclusive a presentar delirios, ¿no? Y luego viene seguido, ¿no es cierto?, de una intensa hiperhidrosis generalizada, o sea, en toda la superficie cutánea, donde el paciente queda absolutamente mojado, húmedo, ¿no es cierto? Y esta hiperhidrosis y fiebre puede prolongarse inclusive hasta por horas. Entonces, esto hace que el paciente quede absolutamente exhausto,
postrado en la cama, ¿no es cierto? Soñoliento, ¿no es cierto? Y con el transcurrir de las horas, ¿no es cierto?, va a recobrar su estado habitual, ¿no es cierto?, y va a poder nuevamente involucrarse en sus actividades diarias con absoluta normalidad. Todo eso es transitorio. Podrá durar unas 3, 4 horas este acceso palúdico, ¿no es cierto?, o de media hora a una hora, ¿no es cierto?, y el paciente recobra nuevamente su estado inicial fisiológico y puede reincorporarse a su actividad cotidiana hasta que suceda el próximo acceso palúdico. Además de estos síntomas, ¿qué va a presentar? El paciente va a presentar dolor abdominal. Dolor abdominal generalmente localizado en hipocondrio derecho por aumento de la glándula hepática, ¿no es cierto? Por aumento de la glándula hepática, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que va a comprimir que la cápsula de Gleason. En realidad, lo que duele no es, el dolor no es hepático, sino es un dolor por irritación y compresión de la cápsula de Gleason, que es en realidad la que duele, secundaria a la hepatomegalia. ¿Y por qué se produce esta hepatomegalia? Esta hepatomegalia se produce sencillamente porque durante el ciclo vital, el ciclo biológico del plasmodium, en el hombre, esto en sentido genérico, ¿no es cierto?, va a tener una fase extraeritrocitaria e intraeritrocitaria. Es decir, durante su fase extraeritrocitaria afecta a las células del sistema endotelial y fundamentalmente a la glándula hepática, donde se va a producir la multiplicación por simple división binaria. Ahora, y posteriormente va a invadir, ¿no es cierto? Aquí se multiplica y va a invadir nuevas células hematopoyéticas, nuevos eritrocitos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Donde va a producir la lisis de este glóbulo rojo. Va a destruir los glóbulos rojos, es decir, va a lisar los glóbulos rojos. ¿Y con esto qué va a producir? Anemia. Anemia que se va a caracterizar por mucosas orales, mucosa conjuntival, mucosa oral, pálidas, llenado capilar lento, palidez palmar, palmar, plantar y cutánea, ¿no es cierto? Además de esto, como va a producir hemólisis, ¿no es cierto? Y va a afectar también al sistema plaquetario. ¿Y dónde queda el cementerio de los glóbulos rojos? Obviamente, el vaso. Entonces, también va a producir un incremento del tamaño del vaso. Entonces, va a producir lo que es esplenomegalia. Como va a producir náuseas, vómitos, como va a producir dolor abdominal, hepatomegalia, esplenomegalia, ¿qué más va a producir? Obviamente que náuseas y vómitos y despeños diarreicos. Como consecuencia de este mecanismo fisiopatológico de la evolución cíclica biológica del plasmodium en la economía humana, ¿no es cierto?, ¿qué va a producir? Como consecuencia de la hepatomegalia, esplenomegalia, la lisis de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, la hemólisis de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, ¿qué va a producir? Taquicardia. Taquicardia que puede ser secundaria a la fiebre, ¿no es cierto?, o secundaria a la anemia. Hipotensión arterial, obviamente por deshidratación y por anemia. Delirios, que es la sensación, la percepción, ¿no es cierto?, sin la presencia, ¿no es cierto?, de un objeto real animado. Delirios, ¿no? Por la fiebre. Imagínense un paciente con 40, 41, 42 grados centígrados de temperatura corporal. Obviamente va a delirar. Anemia, esplenomegalia, que les decía, ¿no es cierto? Entonces, es el cortejo sintomático del paciente. Además, si produce afección de la glándula hepática, si produce hemólisis, ¿qué más va a producir? Ictericia, ¿no? Importante. Ictericia prehepática, obviamente por hemólisis y liberación de la bilirrubina, ¿no es cierto? Ahora, este cuadro, cuando no es diagnosticado oportunamente, va a presentar complicaciones. Una de las complicaciones más frecuentes es el edema agudo pulmonar. El edema agudo pulmonar, ¿no es cierto? O EPAL, que se llama, ¿no es cierto? Ustedes saben que puede haber de dos etiologías, de origen cardiogénico y de origen no cardiogénico. En este caso sería de origen no cardiogénico, porque se está produciendo por la hemólisis del paciente, ¿no? Síndrome de dificultad respiratorio, el SIRS, ¿no? Síndrome de dificultad respiratoria.
el popular SIR. ¿Por qué se caracteriza? Por una PAFI inferior a 200, ¿no es cierto? Paciente que tienen que entrar a terapia intensiva, ¿no? Síndrome de dificultad respiratoria del adulto, SIRS, ¿no es cierto? Hepatitis malárica, lo que les decía, ictericia. ¿Esto qué quiere decir? Que además de hiperbilirubinemia, que va a producir secundaria a la hemolis del paciente y a la afección de la glándula hepática por hepatomegalia, porque está produciendo un proceso no solamente de hemolis, sino también un proceso inflamatorio a nivel de la glándula hepática, ¿no es cierto? Y se va a traducir clínicamente por ictericia. Ictericia y laboratoriamente que se va a manifestar por incremento de los niveles de bilirrubina, a predominio de la bilirrubina indirecta, obviamente, y con elevación de las transaminasas, la transaminasa glutámica oxalacética y la transaminasa glutámica pirúvica, ¿no es cierto? Obviamente, si la glándula hepática está alterada y está anémico el paciente, o sea, es decir, la viscosidad sanguínea está disminuida, ¿no es cierto? La glándula hepática está afectada, ¿no es cierto? Obviamente va a haber alteraciones de la coagulación. O sea, es decir, va un tiempo de protrombina prolongado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos los factores vitamina K dependientes, ¿no es cierto?, que se sintetizan, ¿no es cierto?, en el hígado van a estar afectados. ¿Y cómo se van a manifestar? Por petequias, equimosis, gingivorragias, ¿no es cierto?, y sangrado conjuntiva o posiblemente hasta epistaxis, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuáles son los factores vitamina K dependientes? Factor 4, 7, 8 y 9, los factores vitamina K dependientes. Entonces, aquellas alteraciones en el sistema de coagulación también podrán llegar a una otra manifestación clínica de gravedad, ¿no es cierto?, que es la coagulación intravascular diseminada. O otra complicación, que el paciente tiende a tener hipoglucemia. Para eso tenemos que recordar que el nivel normal de glucemia es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Una hipoglucemia, ¿no es cierto?, será complicación, ¿no es cierto?, de la alteración de la función hepática, ¿no es cierto? Acidosis metabólica, ¿no es cierto? Acidosis mixta, es decir, tanto hepática, tanto renal como respiratoria, mixta, ¿no es cierto? Y disfunción renal. ¿Qué quiere decir? Es insuficiencia renal. Obviamente, el paciente está con fiebre, deshidratación, con hiperhidrosis, que conduce a deshidratación, vómitos y diarrea que conduce a deshidratación, es decir, con esto se produce ¿qué? Una disminución del volumen sanguíneo efectivo, ¿no es cierto? Entonces, la perfusión renal se ve severamente dañada, más la anemia, ¿cierto? El volumen plasmático efectivo se ve dañada, entonces la perfusión renal se ve reducida, entonces hay oligoemia renal, lo que va a conducir acá a insuficiencia renal. La insuficiencia renal, ya saben ustedes, se clasifica en aguda o crónica. En este caso tendría que ser una insuficiencia renal aguda, es decir, total y absolutamente irreversible, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones del paludismo y las manifestaciones graves o severas que son de las ya complicaciones del paludismo. Malaria en las embarazadas. Es muy frecuente que la embarazada quede expuesta. Esto fundamentalmente ocurre en zonas endémicas, es decir, por ejemplo, en Bolivia podemos ver esto en el Chapare, en el norte de La Paz, en la región del Chaco, ¿no es cierto? Porque son zonas endémicas y de alta incidencia y prevalencia de esta enfermedad, ¿no es cierto? ¿A qué conduce esto? Que generalmente el embarazo no llega a un término feliz, es decir, al momento del parto, porque generalmente produce aborto, parto prematuro, ¿no es cierto?, o mortinato, o niños de bajo peso, es decir, se convierte en un producto de bajo valor biológico. ¿Y con qué transcurre generalmente la embarazada? Hipoglucemia, enfermedad, edema agudo pulmonar, EPA, ¿no es cierto? Por anemia, ¿no es cierto? Y de hecho, sobre ya el cuadro anémico dilucional, de homeorexis que tiene la embarazada, agregar un otro factor más para anemia, obviamente que va a producir alteraciones en el producto, ¿no es cierto? Ahora, en embarazada, en zona endémica, las manifestaciones severas de paludismo son raras, ¿no? Es decir, edema agudo. Insuficiencia renal, distrés respiratorio, ¿no es cierto? Es raro, ¿no?
Ahora, pero sí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que si el producto va a nacer probablemente con anticuerpos contra el, contra el plasmodium, que aproximadamente en 4 o 6 meses desaparecen, ¿no? O sea, son malignos, porque no ha sido nuevamente expuesto al plasmodium. El paludismo en niños, o sea, esto es muy frecuente en zonas endémicas, esto desafortunadamente ha cambiado el aspecto epidemiológico de la enfermedad. Los menores de 5 años constituyen actualmente un grupo de alto riesgo para el paludismo. Y de hecho, hemos visto estadísticamente, me puedes revisar ahora, estadísticamente que es el grupo etario más afectado por paludismo, ¿no es cierto? Además que la inmunidad transferida por la madre no es permanente, no es totalmente, es parcial y además total y absolutamente transitoria. Las manifestaciones son también fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, anemia, dolor abdominal, ya saben la patogenia, cómo se produce el dolor abdominal, la hepatomegalia, esplenomegalia y secundaria a la fiebre es muy frecuente en las convulsiones. Ustedes saben que los niños que presentan fiebre y con temperaturas muy elevadas, 40 grados, llegan a convulsionar. Es decir, es una causa de síndrome convulsivo secundario a fiebre por paludismo, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? El diagnóstico. Básicamente, vamos a basar en 3 pilares nuestra impresión diagnóstica, ¿no? El epidemiológico, el clínico y exámenes complementarios. Pero es básico, ¿no es cierto?, tener en cuenta, ¿no es cierto?, el aspecto epidemiológico en la impresión diagnóstica, ¿no es cierto? Es decir, en esto, la procedencia, la residencia del paciente, antecedentes de transfusiones, ¿no es cierto? Antecedentes de tratamientos endovenosos en zonas endémicas, recién nacido de madre palúdica, ¿no es cierto? O que haya padecido paludismo durante el embarazo, como datos para recoger, información para recoger en la historia clínica, ¿no es cierto?, en lo que se refiere siempre en la parte, ustedes saben, la historia clínica se divide en una parte subjetiva y otra parte objetiva. Y toda esta información se recoge generalmente en afiliación y antecedentes personales patológicos, ¿no es cierto? Antecedentes personales patológicos, es decir, en la parte de la historia clínica subjetiva, ¿no? O sea, y finalmente, desde el punto de vista clínico es sencillo, ¿no? Determinar a través de la presencia, ¿no es cierto?, de síntomas y signos como complemento a los antecedentes epidemiológicos, obviamente. El acceso palúdico, la anemia, ictericia, náuseas, vómitos, diarrea, ¿no es cierto? Y saber llegar a determinar o no la presencia en estos pacientes es fundamental para hacer un buen manejo del paciente, un buen esquema terapéutico, si presenta o no signos de gravedad o de severidad del paludismo. ¿Y cuáles son? Hemos dicho edema pulmonar, síndrome respiratoria, insuficiencia renal, acidosis metabólica mixta, ¿no es cierto?, hipoglucemia, ¿no es cierto?, como síntomas y signos de severidad del paludismo, ¿no? Y un paciente que tenga estos signos de severidad de paludismo severo tendrá que ser obviamente transferido a un segundo o tercer donde corresponde, ¿no? Respecto a la acidosis, ustedes ya conocen bien, ¿no? O sea, aquí no tenemos el problema de comparar esta acidosis con valores fisiológicos de 4.100 metros sobre el nivel en que vivimos, ¿no? Porque generalmente esos casos se desarrollan en zonas bajas, ¿no?, en los llanos del trópico. Y confirmatorio. El examen sine qua non de mayor rentabilidad y sensibilidad y económico y accesible tecnológicamente, ¿no es cierto?, es sin duda el examen en sangre periférica, ¿no? A través, puede ser de que es la gota gruesa o prótesis en sangre periférica, ¿no? El que tiene mayor rentabilidad obviamente es el examen en sangre periférica a través del prótesis sanguíneo, ¿no? ¿No es cierto? Y se realiza a través de la tinción de GEMSA, ¿no es cierto?, lo más frecuente, o la tinción de Wilks, ¿no es cierto? Este método diagnóstico tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 96%, es decir, es altamente sensible, altamente específico.
Pero hay que tener que muchas veces en pacientes con epidemiología y con manifestaciones clínicas suele resultar la prueba esta de suerte en sangre periférica o gota gruesa, ¿no es cierto?, negativa. Ahora, esta muestra se toma se hace en sangre capilar, es decir, un pinchazo en el lóbulo de la oreja o en el espejo del dedo, se lleva al portaobjetos, ¿cierto? Y se aplica la tinción de Gempre y se observa al microscopio. Esa es la gota gruesa. El frote en sangre periférica es obtener la misma muestra, ¿cierto? Pero extender la muestra, la gota depositada en el portaobjetos, con otra laminilla a una inclinación de 45 grados, extender esta muestra y proceder a la tinción, ¿no es cierto? Ese es el vórtice en sangre periférica, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces estas dos pruebas llegan a ser negativas. ¿Cuándo? Cuando hay portaobjetos ya utilizados muchas veces, es decir, viejos, entre comillas, o cuando los portaobjetos están sucios, contaminados, ¿no? O cuando el paciente, esto generalmente sucede en zonas endémicas, antibióticos, como son las sulfas, las tetraciclinas, o consumido antipalúdicos, ¿no? Entonces, para realizar estas pruebas tenemos que tener la certeza de que no está ocurriendo esto y para que no nos dé falsos negativos, ¿no? Y de acuerdo a este examen, ¿no es cierto?, se puede clasificar el paludismo de acuerdo al número de plasmodios por milímetro cúbico de sangre, ¿no es cierto?, se puede clasificar en leve, moderado o severo, es decir, la clasificación de severidad del paludismo. Decimos que el paludismo es leve cuando se encuentran o se pueden observar al microscopio menos de 20.000 parásitos por milímetro cúbico de sangre, o moderado cuando existe una concentración de 20.000 a 50.000 parásitos por milímetro cúbico de sangre, o severo cuando hay más de 50.000 parásitos por milímetro cúbico de sangre, ¿no? Además, en el examen general, en el hemograma completo que se solicita, ¿qué vamos a poder observar en estos pacientes? Anemia. Anemia generalmente normocítica, ¿no es cierto?, donde podemos ver inclusive hematocritos de 15%, hemoglobina hasta de 5 gramos por ciento, ¿no? Leucocitosis, ¿no es cierto?, trombocitopenia, ¿no es cierto?, y una concentración de fibrinógeno inferior a 200 miligramos. Obviamente es posible de la hipofibrinogenia, ¿no es cierto?, porque el órgano donde se llega a sintetizar el fibrinógeno, ¿no es cierto?, es el hígado, y el hígado es una glándula afectada por el plasmodio, ¿no es cierto? Además de hipoglucemia, hiperlactinemia, ¿no es cierto?, es decir, una concentración mayor a 2.5 miligramos por ciento o a mayor a 5, si miden en moles, mayor a 5 milimoles, ¿no es cierto? Acidosis, ¿no es cierto?, es decir, un pH inferior a 7.35, ¿no es cierto? Bicarbonato, es decir, una concentración inferior a 20 miligramos por ciento. Urea, creatinina elevados en pacientes que están ya con insuficiencia renal, es decir, una creatinemia superior a 1.4 miligramos de litro, y una urea elevada porque va a ser una insuficiencia renal aguda presrenal, ¿no es cierto? Presrenal, entonces una uremia, ¿no es cierto?, que va a estar por encima de los 100 o 150 miligramos de cilitro. Un hepatograma alterado, pues sí, va a haber hipoalbuminemia, alteración de la función de las transaminas superior a 100 unidades internacionales de Stolz, ¿no es cierto? Lactato deshidrogenasa elevada, ¿no es cierto?, y albúmina descendida, hipoalbuminemia, es decir, inferior a 3.5 miligramos de cilitro. Y alteraciones del sistema de la coagulación. Un tiempo de coagulación, un tiempo de protrombina superior a 1.4, un tiempo de actividad de protrombina inferior a 60%, o sea, va a estar prolongado, ¿no? Eso. El diagnóstico, ¿cierto? Actualmente tenemos otros métodos diagnósticos como la reacción en cadena de la polimerasa con elevada sensibilidad y especificidad, ¿no es cierto? Estos de los exámenes que se están utilizando con más frecuencia en medios donde existe la accesibilidad tecnológica para eso, ¿no? Porque ese es el problema. Accesibilidad tecnológica, ¿no es cierto? Reacciones inmunoenzimáticas, reacciones
como la ELISA, inmunofluorescencia indirecta, gota gruesa teñida con naranja de acridina, ¿no? Esto, y un otro método diagnóstico, ¿no es cierto?, muy sensible. Se dice que tanto así como la gota gruesa y el PCR, ¿no es cierto?, que está fundamentada en detectar la proteína 2, rica en histidina, particularmente que quien tiene esta proteína M, que es proteína M2, la histidina, ¿no es cierto?, es el Plasmodium falciparum, ¿no? Esto es un dato de principios de año, ¿no? Es un método nuevo de diagnóstico, fundamentalmente para estas regiones donde el principal agente etiológico de la enfermedad es el Plasmodium falciparum, ¿no? Con elevada sensibilidad y elevada especificidad. Es también diagnóstico. El problema para esto es el medio tecnológico, ¿no? El tratamiento. El tratamiento está basado en dos fases. Un tratamiento estandarizado por la OMS, ¿no es cierto? El objetivo es evitar las recidivas de la enfermedad y producir la desparasitación del paciente. Es decir, tratar al paciente de la forma aguda a través de la desparasitación, ¿no es cierto? Y dos, evitar las recidivas, ¿no es cierto?, del paludismo. Y para desparasitar al paciente se requiere el medicamento de primera elección es la cloroquina. Y la cloroquina viene en tabletas de 250 miligramos, corresponde a la familia de las 4 aminoquinolinas, ¿no es cierto? El esquema es de 1500 miligramos administrados en 3 días. El primer día se administra 600 miligramos, el segundo día 450 y el tercer día los últimos 450. Esto hace 1500 miligramos en 3 días, en la primera fase. En la segunda fase, ¿no es cierto?, a continuación se administra la primaquina, ¿no es cierto?, que es una 8 aminoquinolina, ¿no es cierto?, cuyo objetivo es erradicar los hipnocitos hepáticos, es decir, aquellos que están en fase hística, ¿no es cierto?, y que tienden a la cronicidad, para evitar recidivas de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, y la primaquina viene en comprimidos de 15 miligramos, ¿no es cierto?, y se debe administrar un comprimido de primaquina cada día por el lapso de 15 días, de 14 días, ¿no? Es decir, tiene una duración de 17 días el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el efecto fundamental de la primaquina? Que no deseable que produce hormonas. Pero sucede, como ustedes han visto, que muchas veces en un paciente con paludismo grave, moderado o grave, ¿no es cierto?, o con síntomas de severidad, ¿no es cierto? Si clasificamos así, un paludismo severo, es decir, donde la concentración de parásitos, es decir, la parasitemia, esté superior a 50.000 por milímetro cúbico, o esté moderado entre 20.000 y 50.000 parásitos por milímetro cúbico de sangre, o que presente síntomas de severidad de paludismo como distrés respiratoria, edema agudo pulmonar, acidosis metabólica mixta, hipoglucemia, insuficiencia renal. Entonces, en estos pacientes no va a poder ser posible la administración de cloroquina, ¿no es cierto?, por vía oral. Entonces, el tratamiento tendrá que hacerse por vía parenteral. Y para eso tenemos que se puede realizar administración parenteral de la cloroquina, que también viene en presentación de ámpulas. Se puede administrar por vía parenteral o por vía parenteral intramuscular o por vía endovenosa. Y cuando se administra por vía endovenosa, una técnica fundamental, yo creo que es la más adecuada, ¿no es cierto?, disolver 400 miligramos de cloroquina, ¿no es cierto?, en 50 ml de solución fisiológica y pasar esto en 1 hora, ¿no? Otra alternativa sería la intramuscular, ¿no es cierto?, la misma cloroquina, administrar una dosis entre 200 y 300 miligramos, ¿no es cierto?, intramuscular cada 6 horas, teniendo siempre el cuidado, ¿no es cierto?, de no pasar una dosis de 900 miligramos, de no pasar una dosis mayor a 900 miligramos en 24 horas. Es decir, no, la dosis máxima para administración por vía parenteral debe ser máximo 900 miligramos, ¿no?
de no pasar aquello. Ahora, y esto es lógico que la vía de elección en un paciente con paludismo severo o con síntomas y signos de gravedad, ¿no es cierto? La, la, la vía de administración tendría que, parenteral de elección tendría que ser endovenosa, ¿no? Imagínense un paciente que se la pueda administrar cloroquina por vía intramuscular y que tenga alteración de la función hepática, ¿no es cierto? Es decir, tenga anemia, tiempo prolongado de protrombina, actividad de protrombina baja, plaquetas bajas, o sea, trombocitopenia. ¿Qué va a producir si le administran la cloroquina por vía intramuscular? Seguramente otra complicación más, la formación de hematomas, ¿no? Otro medio de cultivo para procesos infecciosos, entonces es inadecuado. Yo pienso por aquello que la principal vía de administración de cloroquina por vía parenteral tendría que ser la endovenosa, ¿no es cierto? Esto en pacientes que tengan vómitos, náuseas y no puedan tolerar la introducción de cloroquina por vía oral. ¿Cuáles son? Obviamente aquellos pacientes que tengan una parasitemia elevada, ¿no? O sea, mayor a 50.000 por minuto o que tengan síntomas y signos de parásitos, ¿cómo es? Síntomas de paludismo grave o severo, ¿no? Profilaxis. Esto es muy importante, ¿no? Siempre es bueno vacunar, prevenir que tratar, ¿no? Recordarse aquel aforismo, ¿no? Y fundamentalmente, ¿cómo debemos evitar medidas profilácticas contra la exposición al vector de la enfermedad? Utilizar prendas largas, ¿no es cierto?, que cubran toda la superficie cutánea, que prácticamente es difícil en medios endémicos, porque hemos dicho, imagínense, esta enfermedad es más frecuente en climas cálidos, tropicales y húmedos. Imagínense caminar con chamarra, con poleras largas, de manga larga, pantalones largos en Santa Cruz, es difícil, ¿no? Entonces, lo que tendríamos, pero sirve como recomendación, ¿no? Para las personas que puedan llegar o toleren utilizar este tipo de ropas en tal situación climatológica, ¿no? Aplicar repelentes que estén en base a la permitrina, ¿no? Que es un antiséptico muy poderoso, ¿no es cierto?, en las partes descubiertas. Evitar exponerse al sol, ¿no? Durante la tarde, ¿no? A la puesta del sol, al ocaso del sol, que es el momento en que los mosquitos dejan sus criaderos, ¿no? Abandonan sus criaderos para ir a alimentarse, ¿no? Tener siempre en estas zonas endémicas, siempre han debido ver ustedes, ¿no es cierto?, poder observar que además de la puerta tradicional de las habitaciones, siempre se tiene las puertas cubiertas por malla milimétrica, es importante, ¿no? Durante la noche, durante el día, para el descanso, ¿no es cierto?, siempre utilizar mosquiteros, ¿no? Es importante. Y otro elemento importante, eliminar los criaderos de los mosquitos, que son los lugares húmedos y que tengan aguas retenidas, ¿no? Importante. Otro elemento importante para las personas que van a viajar a zonas endémicas de Chagas. Por ejemplo, si yo viajo al África o al Chapare, ¿no es cierto?, tener que recurrir a todas estas medidas de protección para no exponerme, ¿no es cierto? Y también tendré que hacer la quimioprofilaxis, es decir, la administración de fármacos que eviten, ¿no es cierto?, que pueda enfermar por paludismo, ¿no es cierto? Y uno de los medicamentos más utilizados, más frecuentemente utilizados es la nefloquina, ¿no? Que es otra quinolina, ¿no es cierto?, que viene en comprimidos de 250 miligramos, se administra por lo menos una semana a 2 semanas antes a viajar a la zona endémica, y consumir un comprimido por semana durante el tiempo que uno esté decidiendo transitoriamente en la zona endémica, hasta retornar a su lugar de origen y consumir unas 4 semanas más. Es decir, mínimamente una semana antes al lugar endémico, consumir la misma dosis, 250 miligramos por semana, durante el tiempo que esté expuesto en esa zona endémica, luego hasta 4 semanas después de haber retornado a su lugar de origen. Otro
Otro esquema de quimioprofilaxis es la administración de tetraciclina, ¿no? La doxiciclina, 100 miligramos, 100 miligramos día, ¿no es cierto? Igual, en la misma intensidad. Una semana antes al, a exponerse a la zona endémica hasta 4 semanas después de, del retorno a su lugar de origen, ¿no? O la cloroquina, también con el mismo esquema, ¿no? 300 miligramos por semana, ¿no es cierto? Una semana mínima antes a ingresar a la zona endémica y hasta 4 semanas después de haber retornado a su lugar de origen, al no endémico, ¿no es cierto? ¿Cuándo se recomienda? Cuando uno se expone fundamentalmente a las regiones de alta incidencia y prevalencia del paludismo, que es Medio Oriente, América Central, América del Sur, Brasil fundamentalmente, a la región de la Chiquitanía, a la región amazónica de Bolivia, ¿no? Esto es una versión. Y finalmente, la vacunación. Esta es una vacunación que ha sido sugerida y aprobada en estudio en tercera fase para menores de 5 años. El RTS, ¿no es cierto? Aprobado por la OMS, ¿no es cierto? En fase 3, en determinados países, ¿no es cierto? Pero aún no se ha determinado su uso masivo para esta vacuna, ¿no es cierto? Y se ha demostrado mediante la Universidad de Oxford que tiene una efectividad de 77%. Está en fase de estudio, esperemos en un año o 2 años se puede utilizar masivamente, ¿no? Pero está inicialmente aplicada en niños en menores de 5 años. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes, de lo contrario hubiéramos concluido la presente clase y para la próxima semana vamos a, yo creo como vamos a empezar ya prácticas, vamos a pasar clases en el turno de la tarde en el horario habitual de infectología. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes. Bueno, como no tienen consulta, hemos dado por concluida la clase de hoy. Que tengan un buen resto de jornada. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, doctor.